Desde Santa Cruz de la Sierra, sean ustedes bienvenidos a nuestro auditorio ubicado en el kilómetro 10 de la carretera al norte. El título de la prédica de hoy es Deseo que surge de Dios. Deseo que surge de Dios. Antes de empezar a compartir la palabra, quiero hacer llegar un saludo a los hermanos que nos siguen allá en La Pascana, en nuestro circuito cerrado. Dios los bendiga, bienvenidos sean a este tiempo de edificación en la palabra, así como también a todos quienes nos siguen a través de la señal de Facebook Live, así como también quienes están conectados a través de YouTube Stream. Dios bendiga sus vidas allá donde se encuentren. Démosle un aplauso al Señor antes de empezar. Inclinemos nuestro rostro, vamos a pedirle al Señor que nos ilumine este día. Padre amado, gracias te damos, Señor, en esta ocasión. Padre Santo, Señor, queremos pedirte que tú dispongas nuestro corazón, Padre amado, para recibir tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Padre amado, guíe la predicación y escriba, Padre amado, tu palabra en nuestro corazón, nuestras mentes, y tu propósito en este día sea cumplido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados, existen cosas que nos separan a los seres humanos del resto de la creación. ¿Cierto? Dios creó todo, pero hay cosas que nos hacen diferentes del resto de la creación. Nos hacen diferentes de las plantas, nos hacen diferentes de los animales. Hay cosas que nos hacen diferentes. ¿Cuántos dicen amén? ¿No es cierto? Hay muchas cosas que nos distinguen. Como por ejemplo la capacidad de razonar. La capacidad de razonar, ¿no es cierto?, la tenemos los seres humanos. Otra de las características que distinguen al ser humano del resto de la creación es un regalo muy particular de parte de Dios. Y nos distingue este regalo de manera inequívoca. O sea, es un regalo que pone una marca muy especial en nuestras vidas. Y este regalo que hizo Dios a la humanidad no es otro que esa faceta de la vida representada por el deseo. El deseo, sí, escuchó bien, el deseo. El deseo es una de las partes más invaluables de nuestra vida como seres humanos. El desear algo en particular es una característica del ser humano. Vayamos a ver al Génesis. Recordemos, ¿no es cierto?, lo que sucede en el Génesis. En el jardín del Edén, que era el paraíso, un lugar especial, perfecto, en todos los sentidos, porque así lo creó Dios, en medio de todo lo otro que había, Él creó un lugar perfecto allí en el paraíso, en el Edén. Sin embargo, cuando Dios colocó a Adán y Eva en ese lugar, Él puso un mandato. Él les dio un mandato a Adán y Eva, primer hombre, primera mujer, de que ellos se fructificaran y se multiplicaran. Ese fue el primer mandato que Dios le dio a Adán y a Eva. Y vamos a recordarlo. Está en Génesis 1:27. Dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Miren, dense cuenta. Termina de crearlos y lo primero que hace es, ¿qué cosa? Bendecirlos. ¿Qué es lo primero que hace Dios? Bendecirlos. Qué tremendo, ¿no ve? Y los bendijo Dios, dice, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y siguió hablando de ahí, señoreen sobre los peces, etcétera, etcétera. Hay algo que muchas veces no se termina de entender de este mandato que Dios le da a Adán y a Eva. Y el mandato que no se entiende es el mandato de ser fructífero. Porque el mandato de ser fructífero no tiene nada que ver con tener hijos. ¿Por qué? Porque eso era inherente al otro mandato, porque le dice fructificad y multiplicaos. Entonces la segunda parte, el segundo mandato, el que dice multiplicaos,
ese tiene que ver con ¿qué? Ese tiene que ver con tener hijos. Entonces, ¿para qué les dice fructificad? Entonces hemos de entender, ¿no es cierto?, qué quiere decir de Dios a Adán con esto. Le da el mandato de multiplicarse, está expresamente señalado. Tener hijos significa multiplicarse, pero ¿qué significa fructificar? ¿Por qué Dios le dice, como primera instancia, como primera guía, como palabra guía primera, les habla de fructificar? Ser fructífero, implica producir frutos. Eso es lo que implica. Ser fructífero es aquel es fructífero, aquel que produce fruto, aquel que tiene fruto. En otras palabras, ser productivo significa ser fructífero. Así que ser fructífero es ser productivo. A eso se está refiriendo. Entonces, cuando Dios le habla a Adán y a Eva, le dice, sean productivos con lo que les he dado, con los talentos que les he dado, con la capacidad que les he dado, produzcan y también multiplíquense. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele. Dios puso esta cualidad en el hombre, la cualidad para ser productivo. Por eso es de que el hombre empezó sembrando una parcela, y esa parcela de un determinado fruto, y luego quiso sembrar una parcela más grande, y primero empezó sembrando, por decir algo, maíz, y luego empezó a aprender a sembrar trigo, y empezó a hacer ¿qué cosa? Productivo. Diga conmigo, productivo. Es un mandato de parte de Dios, ser productivo. ¿Cuántos dicen amén? Desde el principio, desde el Génesis 1, Él dice al hombre, sé productivo. No puedes ser vago, tienes que ser productivo. Alábele al que vive. Alábele con ganas. El jardín del Edén era precioso, era perfecto, pero estaba incompleto. Le faltaba la marca de Adán y de Eva. Le faltaba la marca de la productividad de Adán y de Eva. ¿A través de qué? A través de su propia capacidad productiva. Esto es algo, ¿no es cierto?, espectacular, y eso lo vemos, y esa es una de las razones por las cuales Dios le dice, ponle nombre a mi creación. Pon en marcha tu creatividad. ¿Hay alguien que diga amén? Pon en marcha tu creatividad. Eso es lo que le estaba diciendo Dios a Adán. Eso es lo que Dios te dice a ti cuando tú te conviertes. Sé fructífero, sé productivo, produce, crea, porque esa es la capacidad que te he dado de ser creativo. Alábele al que vive. Alábele. Entonces, si bien el jardín era perfecto, le faltaba esta marca, que quienes iban a señorear el jardín pusieran en acción, ¿qué cosa? La capacidad creativa que Dios les había regalado. Y entonces, a través de su expresión creativa, dejaron una marca allí, donde Dios los había puesto como, entre comillas, socios. ¿Para qué? Para dirigir el jardín del Edén. De manera que la fecundidad de Adán y de Eva, impulsada por el deseo, habría de impregnar una huella en toda esa belleza, en esa perfecta belleza que había creado Dios, llamado Jardín del Edén. Tú no puedes impregnar algo de lo que Dios te ha dado si no nace y brota en ti el deseo de hacerlo. Para hacer las cosas, lo primero que tiene que haber en ti es esa cualidad, desear alcanzar a hacerla. Caso contrario, never. A esas cosas que le llamamos deseo, le llamamos también la visión. Yo quiero alcanzar esto. Es un deseo, es un anhelo. Y esa es una cualidad que Dios nos dio. No le dio ni al tigre ni al león, solo a los bolivaristas. Alábele al que vive. Alábele.
Así que esa capacidad creativa de parte de Dios que había puesto en ellos tenía que movilizarse. ¿Y cómo se iba a movilizar? A través del deseo. Es como hoy día, a través del deseo se moviliza tu capacidad creativa. La capacidad creativa para alcanzar N tipo de cosas. Si tú no educas, si tú no equipas los elementos para alcanzar algo, es imposible de que tu capacidad creativa pueda, por mucho deseo que tengas, ser alcanzada a través de ti. Va a tener que ser alcanzada a través de otra gente. ¿Hay alguien que diga amén? Por eso puedes tener toda la buena intención de hacer buenas cosas en la vida. Si tú no tienes la capacidad para hacerlo, jamás las vas a hacer. Te vas a quedar en buenas intenciones. Alábele al que vive. Por eso estudiamos. Por eso estudiamos técnicas. Por eso agarramos conocimiento. Para poder hacer posible, ¿qué cosa? Los deseos que hay en nuestro corazón. Amén. ¿Hay alguien que diga amén, amén? Entonces alábele al que vive. En consecuencia, un elemento que impulsa la capacidad creativa del ser humano es el deseo. Si hay algo que impulsa la capacidad creativa del ser humano, es el deseo. Es el deseo de hacer algo. Es el deseo de hacer un robot. Es el deseo, ¿no es cierto? Es el deseo de hacer un negocio. Es el deseo de alcanzar una profesión. Eso es lo que te impulsa. Eso es lo que cada mañana, ¿no es cierto? Cuando empieces en la universidad, cada mañana te saca de la cama. Cada mañana, ¿no es cierto? Te lleva, o cada noche te lleva a trasnocharte, porque hay un deseo de alcanzar algo. ¿Estoy hablando a creyentes? Si queremos creer, ¿no es cierto? Hemos de tener visión. Y si debemos de tener visión, es de ser fruto de ¿qué? De un deseo. Diga conmigo, deseo. Deseo, deseo. Es algo que Dios ha puesto en nosotros y que es una característica del ser humano. ¿Hay alguien que diga amén? El deseo de Dios es que nosotros tengamos comunión con Él. Alábele al que vive. Por eso no se cansa. Por eso no se cansa. Por eso te persigue. Por eso te busca. Por eso te... Alábele, alábele, alábele. Entonces, como habíamos dicho, un elemento que impulsa la capacidad creativa del hombre o del ser humano es el deseo. De manera que la fecundidad de Adán y Eva, impulsada por el deseo, habría de impregnar huella. Iba a dejar su huella en ese lugar. Es como, ¿no es cierto? Hoy en día alguien podría decir de que el hombre no ha puesto en juego esto. Y digo el hombre en general, no el común de los hombres. Claro, aquí hay huella de la creación, porque en el Edén no había estas paredes. En el Edén no se conocía el cálculo para hacer estos techos, ni esta luz. ¿Qué tuvo que haber? Creatividad. Para construir las ciudades, para urbanizarlas, para hacer los vehículos, para hacer los elementos de la ingeniería que mueven los camiones, para hacer la ingeniería que cortan las plantas, para las cosechadoras, el conocimiento de la química. Hay alguien que dice, yo no tomo eso porque es química. ¿Y tú qué eres, pues? Yo no tomo pastillas porque eso es química. ¿Química qué? Me parece una conclusión absurda. 75% de tu ser es H2O. ¿Y eso qué es? Química. A veces tenemos cierto tipo de paradigmas absurdos en nuestra cabeza. Cuando nosotros mantenemos nuestros deseos alineados con el propósito de Dios, o sea, el propósito de Dios está dirigido ¿por qué? Por los deseos de Dios. Entonces, cuando nosotros, los seres humanos, los creyentes en particular, mantenemos nuestros deseos alineados con el propósito de Dios y los dirigimos hacia los valores del reino, cualquier cosa puede suceder. Porque se produce una sinergia. Se produce una interacción entre lo que Dios quiere y lo que nosotros queremos. Y de eso trata, ¿no es cierto?, vivir y caminar de una manera sobrenatural. Aprovechamos nuestro propósito allí.
y nos aseguramos de un destino diferente. Un destino diferente al común, un destino profundo, fruto de una relación que te alimenta. Porque cuando tú aprendes a alinear tus deseos con los deseos de Dios, te has puesto en una sinergia para transformar tu vida, la vida de tu barrio, la vida de tu familia, la vida de tu nación. ¿Hay alguien que diga amén? Por eso es que nosotros necesitamos aprender a guiar y dirigir nuestros deseos conforme al valor de las realidades invisibles. Por eso es que a nosotros nos interesa saber qué piensa Dios, cómo es Dios y qué es lo que Dios valora. ¿Dios valora que tengas 100 autos? No, porque Dios te puede dar 1000 o 5000 o 10,000. ¿Qué es lo que Dios valora? ¿Qué son las cosas que Dios valora? ¿Valora que seas el campeón de atletismo? Sí, valora. Me pregunto. Tú puedes decir que sí, pero ¿le preguntaste a Dios si es así? ¿Qué es lo que Dios valora? ¿A qué Dios le da valor? ¿Para qué? Para que tú conozcas cómo es Dios. ¿Hay alguien que diga amén? Hay cosas que nosotros los hombres valoramos. ¿No ves, no es cierto? Hace unos días terminó la Copa, la Eurocopa, y hay unos felices, reventados, gozosos, otros tristes, ¿no ves? Pasó eso, ¿y qué sucedió? ¿Qué cambió? Naranjas. La vida sigue igual. Y hace 4 años fue la misma vaina, con diferentes actores, y sigue igual. Y nosotros prendidos al televisor mirando, ¿no es cierto? Ay, sí, que quiero que gane este, que si el Messi, no el Messi. Hablamos de vidas que ni tocamos, ni nada nos sirven de modelo, ni de ejemplo, ni de nada. ¿Pero por qué? Porque nos han vendido un producto y punto. Pregunto, ¿será que Dios valora aquello? ¿Y cómo lo valora? He de poner en tela de juicio qué es lo que Dios valora, qué es lo que yo valoro, para alinear mis deseos con los deseos de Dios. ¿De qué me servirá tener un doctorado hoy día, no es cierto? ¿Para qué? Para hacerla de científico. ¿Y será eso lo que Dios quiere para mi vida en lo personal? Es lógico, así vas a mejorar tu vida. Claro, bajo el enfoque de razonamiento humano. ¿Pero qué dice Dios? Alábele al que vive, mi hermano. Alábele con ganas. Entonces hemos de aprender a vivir, a guiar, a dirigir nuestros deseos de acuerdo con el valor de las realidades invisibles. Y esto es lo que David hizo bien en la vida. En el mundo terrenal se equivocó, en muchas cosas naturales él se equivocó. Pero lo que él hizo bien en la vida fue dirigir las cosas ¿hacia qué cosa? Hacia el mundo espiritual, hacia el mundo invisible. Y por eso es de que logró éxito en la vida de Salomón. Hizo bien él en la vida de su hijo, de Salomón. Aunque se aplazó con Absalón, se aplazó con los otros, con Tamar y compañía, él no se aplazó con Salomón. Como adorador, ¿no es cierto? Y esa es una característica muy particular. Y el que sea alguien adorador no quiere decir de que sepa tocar la lira, o sepa tocar un instrumento, o sepa cantar. Es que tenga un corazón de adoración a Dios. Y eso es lo que tiene que entender el que toca el instrumento. Y eso es lo que tiene que entender el predicador. Y eso es lo que tiene que entender el criante. Que cualquiera de nosotros hemos sido llamados a ser adoradores. Y David era un adorador. Y así se lo conoce en la palabra. Él era adorador. ¿Cuántos dicen amén? Y como adorador, él tenía una actividad particular. Como adorador, primero, antes que nada, antes que pastor, antes que rey, él como orador, él ayudó a unir los afectos de su hijo al mundo espiritual, al mundo invisible. Él ayudó a su hijo ¿a qué cosa? A valorar a Dios por encima de todas las cosas. A buscar a uno que es superior a todo lo que hay y a todo lo que puede haber. Esa fue la característica de lo que él le enseñó a su hijo. Él no le enseñó a atesorar tantos millones de dólares, no le enseñó a atesorar
tantas industrias. No. Le dijo, lo primero, eso va a venir después. Esa va a ser la yapa. Lo primero que tienes que aprender a valorar es ¿qué cosa? Que por encima de Dios no hay nadie. Que Dios es lo máximo. Que Dios es el primero que has de buscar. Que los valores de Dios son los valores que tienes que complacer. Que esos son los valores que deben ser impregnados en tu vida para que marquen tu derrotero. Alábele al que vive. Alábele con ganas. Entonces los valores de su hijo Salomón se dirigieron a buscar ¿qué cosa? En lugar de fortuna, en lugar de victoria sobre sus enemigos, tener un corazón comprensivo, tener discernimiento, cosas que son espirituales. Y Dios le dio de yapa riqueza, gloria y fama. ¿Hay alguien que diga amén? Si le está hablando hoy día la palabra del Señor, denle un aplauso al Rey. Él le ayudó a entender que todo lo que hay en el reino de lo invisible, en el reino de Dios, es muy superior a todo lo que hay en el reino de la tierra. Hay cosas que son maravillosas aquí, ¿no es cierto? Hay joyas de la arquitectura. Si uno mira el Taj Mahal, ¿no es cierto? Si uno mira los puentes colgantes de Babilonia, las maravillas que ha hecho el hombre, hay cosas maravillosas, hay cosas que lo dejan a uno, wow. No, ese edificio que tiene punta como forma de aguja, que creo que casi tiene 800 metros allá en Dubái, impactan porque dices, qué capos, ¿no es cierto? Cuando ponen la cámara desde arriba, ¡ay, mamá, me da vértigo sin estar ahí! Óigame, hay cosas que realmente a uno lo impactan. Como el hombre llegó, ¿no es cierto? A ver cómo cada vez va a la estación espacial que hay circundando la Tierra, cómo se enganchan diferentes máquinas, cómo están allí 30 días, 45 días, cómo pueden vivir en ese tipo de esquema. Óigame, hay cosas que el hombre ha hecho que son realmente impactantes, pero que no son fruto de cualquier cosa. ¿Son fruto de qué? De la capacidad y del regalo de Dios a la humanidad. Gente que aprendió a usar lo que Dios le ha dado y entendió ese concepto de ser fructífero. Tú, mi hermano, tú, mi hermana, has de comprenderlo. Necesitas ser fructífero, necesitas ser productivo en tu vida. Alábele al que vive. Alábele. Alábele. Entonces él le enseñó y lo acomodó y lo puso en posición para aprender a admirar y a querer desear ¿qué cosa? Aquellas cosas maravillosas que habían de parte de Dios. Por eso es que cuando llegó el momento de la decisión, Salomón dijo, no te voy a pedir la cabeza de los filisteos. No te voy a pedir que me des el territorio de los amonitas. No te voy a pedir que me des todo el territorio de los edonios. No. Te voy a pedir que me des un corazón que sepa discernir, que sepa hacer justicia. ¡Wow! Entonces, alguien puede decir, ¡qué burro este Salomón! Tenía la oportunidad de pedir el oro y la plata del mundo para cambiar todo. No, él entendió que todo el oro del mundo, que toda la plata del mundo, que toda la fama del mundo eran nada en relación a tener este otro elemento que le está pidiendo a Dios, porque aprendió a valorar que lo que hay en el mundo invisible de Dios es más precioso que cualquiera de las cosas hermosas que hay en la faz de la tierra. Alábele usted al que vive. Pero alábele, gócese. El hecho de que David fuera un adorador le llevó a tener experiencias inimaginables con Dios. O sea, ¿cómo es de que este individuo llamado Rey David puede llevar a su hijo en esto? ¿Por qué? Porque él tuvo experiencias inimaginables con Dios. Porque él aprendió a valorar eso. Y esas están reflejadas en la misma palabra como ejemplo de vida. Como aquella, por ejemplo, que es tan conocida, aquella cuando el gigante Goliat avergonzaba día tras día al ejército de Israel, desafiándoles a que enviaran un varón a pelear contra él. Y todos los varones de Israel, ¿qué hacían? Veían en aquel hombre
y huían de él, despavoridos, huían de su presencia y tenían gran temor. Y el otro durante 40 días les estuvo fustigando mañana y noche, hasta que aparece el héroe, hasta que aparece el valiente. No, mi hermano, hasta que aparece el que valora las cosas de Dios, el que valora las cosas del mundo invisible de Dios, y ha entendido de que lo más pequeño del reino de Dios es más grande de todo lo que hay aquí abajo en la tierra. Alábele al que vive. Alábele, alábele. No es porque apareció el héroe, no es porque tenía un corazón revestido de acero y no pasaba, no entraba y no le entraba el miedo. No es nada de eso. El hombre lo quiere ver así, pero no es nada de aquello. Su fortaleza está en ¿qué? En valorar lo que hay que valorar, lo que Dios nos ha enseñado a valorar. ¿Hay alguien que diga amén? Entonces David se paró frente al rey Saúl. A ver, usted vaya a querer pararse frente al presidente de Bolivia, ¿no lo dejan? ¿O lo dejarán? Por ahí tal vez, ¿no? Ni frente al alcalde lo dejan acercarse. Cita tiene que pedir. Ni siquiera el pastor lo puede ver. Bueno, él va y consigue llegar hasta dónde, hasta la presencia de Saúl. Pero no lo manda a llamar Saúl, lo llevan los otros, los del ejército. ¿Por qué? Porque David está hablando. Parece un lisote de esos, ¿no es cierto? Ese yocalle atrevido que está hablando aquí, ¿no es cierto? Ya, yo puedo ir. Y a ver, ¿qué le van a dar al que sacuda a este? ¿Qué van a hacer? Dios está ahí hablando, está vociferando. ¿Por qué está vociferando? ¿Porque es joven? ¿Porque es imprudente? No, mi hermano. Porque él tuvo experiencias con Dios. Porque él, y eso es lo que enseña la palabra, él tuvo experiencias con Dios que hicieron que su fe creciera y que pudiera enfrentar cierto tipo de circunstancias. ¿Hay alguien que diga amén? Por eso cuando estuvo parado frente a su rey, frente a Saúl, dijo: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Wow, qué palabras, ¿no? Tu siervo irá y peleará contra este. Y no está juzgando, oye, ¿por qué no viene el otro? ¿Por qué no va aquel? No te vas a arrepentir si no estás entrando después cuando entran los filisteos a tu casa. No está metiéndole miedo, no está metiendo condenación. Dice, yo papá, yo voy a ir a pelear contra él. No está diciendo, estos maricuecos, no, nada. Estos cobardes, no, nada de eso. Está diciendo, no, yo, dice. No apunta contra nadie, no acusa a nadie. Versículo 33, dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Pero claro, Saúl está, ¿no es cierto?, haciendo el análisis lógico de la situación, está razonando con la mente del hombre. Es imposible que este joven, este chilpayate, vaya a enfrentarse con semejante grandulón. No, ¿cómo pues? ¿De dónde? No, estás loco. ¿Qué vas a poder? No vas a poder. Lo natural, está él analizando con lógica de hombre. Está mirando. ¿Es malo? No es malo, mi hermano. Está mirando con qué, con la herramienta que él tiene, con lo que él conoce. Pero David tiene una herramienta 10 veces más grande que la de Saúl, porque él ha caminado con Dios. Porque él ha visto a Dios hacer maravillas. Alábele al que vive. Entonces David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Pucha, un ejemplito de eso. Pero ¿para qué me traes estos ejemplos sonsos de tu vida de ovejas? Aquí hay una guerra. Sí. ¿Por qué? Porque sus elementos son sencillos, simples, de su experiencia. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, hijo de su... hasta ahí nomás. Filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¡Wow! Realmente este sí sabe hablar. ¡Wow!
¿Por qué? Porque está hablando desde su corazón. Está hablando desde su experiencia. He logrado esto. Y peor todavía, no ha venido a amenazar a un siervo. Ha venido a amenazar al ejército del Dios viviente. Vamos a ver. Versículo 37, añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león. ¿Quién? No, que Jehová. Gríteme, ¿quién? Hable como hombre, ¿quién? Jehová, dice. Jehová me ha librado. ¿Qué expresión? Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Cuando le dijo eso Saúl, el rey, ahora el rey se agachó y miró a David como un gigante. El pequeño, el jovencito David. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Porque sabes que no tengo lo que tú tienes. No tengo la valentía, no tengo la hombría, no tengo todo eso. Que lo tienes gracias a que tú caminas con Dios. Alábele, alábele. No es un tema de valentía, de estar que... No, es un tema diferente. Es un tema de con quién andas. Dime con quién andas y te diré cómo vas a vivir. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. Puedes hacerte muy cristiano, pero si tú no tienes una relación viva con Dios, tú nunca vas a dar la talla para ser un conquistador en tu hogar, ni en tu vida, ni en tus negocios, ni en nada. Vas a ser un mediocre más y punto, que vive en paz y se acabó. Pero no vas a alcanzar lo que Dios te ha llamado a alcanzar. Esta cita, por si acaso, está en 1 Samuel 17, del 32 al 37. A ver, apreciemos un poco las palabras del joven David. Esa es del versículo 37 precisamente. Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de las manos del filisteo. Esta forma de hablar solo la puede tener alguien que ha experimentado en su vida el accionar de Dios. Jehová me ha librado. No está diciendo: yo soy fuerte porque voy al gimnasio Reyes. No, yo soy fuerte, ¿no? Voy al Premier todos los días, 7 horas. No soy fuerte por eso. No, nada que ver. No dice, ¿no es cierto? Porque me entrené y aprendí karate. No. Jehová lo tiene claro. Jehová me ha librado. Y es un chilpayate. Es un jovencito. Es poquito más que adolescente. Casi bachiller a nuestro tiempo. Ahí está. Hablando de esta manera. ¿Hay alguien que diga amén? Wow, alábele al que vive. Gócese con esto. Gócese. La forma de hablar de este varón es esa. Es una forma de hablar sesgada. ¿Por qué? Por aquello que ha vivido. Marcada por aquello que ha vivido en su vida. Alguien que está acostumbrado a tener experiencias con un Dios eminente, con un Dios sabio, con un Dios amoroso, con un Dios poderoso, con un Padre protector. Él conoce eso de parte de Dios, porque no dice en una sola experiencia. No, venía el oso y al oso, venía el león y al león, caray. Así va a ser con este filisteo. Ahora viene este filisteo, a este también. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele, alábele. Dese cuenta de esto. Este es un privilegio. ¿Qué clase de privilegio? Es un privilegio para los adoradores de Dios. Es un privilegio para los adoradores de Dios. Pero en particular, ¿no es cierto? Pero en particular, para comprender que el deseo que tenía David en su corazón era un deseo que provenía de la voluntad de Dios. Que no es cosa de que tú tengas un deseo y le digas a Dios, bendícelo. No es cosa que tú tengas tu deseo y le digas, Señor, guíame. No,
Es cosa de tener la certeza que estás caminando en la perfecta voluntad de Dios. ¿Y cómo vas a andar en la perfecta voluntad de Dios si no oyes la voz de Dios? Pregunto. Entonces crees que estás caminando en ello y haces tus decisiones conforme a ello. Y picas de lo que no deberías picar y tocas lo que no deberías tocar. ¿Por qué? Porque realmente no oyes a Dios. Y eso, creyente, tienes que cambiarlo. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele con ganas. Alábele, alábele. Una cosa es guiarme con creos. Creo que. Y otra es guiarse con certezas. Eso es diferente. ¿Cuántos dicen amén? La productividad necesita certezas, no cosas ambiguas. Me encanta lo que recibí en la universidad. Cuando hacía cálculo y alguna vez me salió mal el cálculo y dije, pero profe, todo el procedimiento está mal, o está bien. El resultado nomás me he equivocado. Claro, me dijo. Mi profesor me dijo, así se te van a caer los puentes cuando vayas a construir. O es o no es. O chicha o limonada. O al 100 o al 0. Alábele al que vive. Alábele, alábele. La diferencia es enorme. Creo. Muchísima gente cree y toma decisiones en base a sus deseos, haciendo que es el deseo de Dios. Hace sus negocios en base a sus deseos, a sus razonamientos, y nunca le consulta a Dios. Toma sus decisiones, hace sus decisiones en base a qué, a sus deseos, y no le pregunta a Dios. Y luego le dice, Dios mío, ¿por qué está pasando esto? Si diezmo, si ofrendo, si soy fiel, si oro, si predico, si esto, si lo otro. Porque no valoraste lo que Él te mandó valorar primero. ¿Acaso Él es tu Señor? ¿O Él es tu gato? Señor, he decidido hacer este negocio, ahora bendícelo. Es buen negocio, ¿sí? ¿Y de cómo sabes que Dios estaba de acuerdo con ese negocio? ¿O con aceptar esa posición? Sutilmente, el diablo nos saca de foco y nos hace andar sendas y nos hace creer que estamos en los caminos del Señor. Y luego nos tiramos el chasco en la nariz. Mucho silencio esta mañana. Entonces, como les decía, este es un privilegio de los adoradores de Dios, de quienes buscan complacer al Señor, de quienes buscan su presencia, de quienes buscan su voluntad. Y en particular de aquellos que están interesados en que sus deseos estén alineados con la voluntad de Dios, con hacer lo que Dios quiere hacer. Y en el caso de David, el resultado ustedes lo conocen. David reventó a Goliat. Lo imposible fue posible. ¿Por qué? ¿Porque salió un machazo? No. ¿Porque salió un héroe? Tampoco. Porque salió un muchacho que sabía en quién había depositado su fe. Había alineado su deseo con el deseo de Dios y no se había arrugado. ¿Hay alguien que diga amén, amén? Alábele usted al que vive. Alábele, alábele, alábele. Si le va a alabar, alábele con ganas. Ya conocemos el resultado. David venció al gigante Goliat. ¿Y qué hizo al vencer al gigante Goliat? Llenó de gloria su nación. Llenó de gloria su nación. El peligro sobre su nación desapareció. ¿Hay alguien que diga amén? Llenó de gloria a su Dios. Porque sin armas convencionales, sin ejército, logró la libertad de su nación. ¿Hay alguien que diga amén, amén? Hay gente que no puede ni siquiera liberar su familia de las garras ni de la pobreza, ni de las garras de la mediocridad, ni de las garras del criticismo, ni las garras de ser desventajosos, ni de creerse de tercer mundo. No los pueden liberar, ni siquiera eso pueden liberar. ¿Por qué? Si están las promesas de Dios
Porque no aplican la regla primera. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y se quieren ir al segundo y al tercer escalón y hacer las cosas a su manera. Buscan, investigan, aprenden. Sí, conocen harto de Dios, sí, pero no conocen a Dios. Y esa es una enorme diferencia. Y usan a Dios como justificativo. Si Dios lo permite. Estoy en sujeción. No, sujeción, por favor. Dígame, ¿no es cierto? Hay cosas que no necesitan que tú preguntes. Hay cosas que si tú no decides es porque tu corazón está chueco. Y quieres limpiar, ¿no es cierto?, tu conciencia. ¿Con qué? Con lo que te diga tu autoridad. Lo que está bien y punto. Y vas a recibir lo que Dios necesite que recibes. Y no vas a decidir por manipulación lo que tú quieres que se manipule. Hay una diferencia entre el caminar recto y el caminar con setas. Discúlpeme. El hombre está acostumbrado a hacer de su vida lo que le da la gana. Hombre y mujer. ¿Por qué no puedo tener yo la certeza de que esta es la voluntad de Dios? Es decir, esta es la voluntad de Dios. Así que David llenó de gloria a su nación, llenó de gloria a su rey, porque no solo volvió a David cabalgando adelante, no, el que volvió cabalgando adelante fue ¿quién? Fue su rey. Saúl es el que iba adelante. Aunque la gente cantaba que Saúl le ganó a 1000 y que David ganó a 10,000, Saúl es el que iba adelante, el que se llenó de gloria sin haber hecho nada. Llenó de gloria a su nación y llenó de gloria a su Dios. Porque cuando ganas gloria es importante llevar la gloria al Señor. Porque la gloria, toda la gloria es de Él. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. ¿Y cómo es que entendemos que David llevó eso a Dios? Porque sus compatriotas pudieron apreciar que no es con espada ni con ejército, sino que cuando hay que salir al campo de batalla es con su espíritu. No quedaba la más mínima duda quién había estado en esa batalla. En el Nuevo Testamento, este principio que toca lo invisible para llevarte a lo visible se encuentra en el Sermón del Monte. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿De qué sirve que hagas el curso de contexto, estudio bíblico, interpretación de la palabra, si tú no lo vas a aplicar en tu vida? ¿De qué sirve, no es cierto, que hagas que venga, no es cierto, quien quieras que venga y te dé la máxima expresión si tú no la vas a aplicar para vivir? No creo que asistas a seminarios para tener un cartón. Sería absurdo. Sería tonto. Si yo asisto a un seminario, a una maestría, a un algo, es porque quiero aprender y aplicarlo en mi vida para vivir. Alábele al que vive. Alábele, alábele. Wow. Entonces, hay algo que es importante de esto que le he dicho. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y eso nos lleva al plano que tenemos que tener un deseo genuino. Diga conmigo, deseo genuino de buscar primero la realidad de Dios, la realidad invisible. Conocerlo. Y luego esta se manifestará en lo visible, en transformación en mi vida, en mis decisiones, en mi manera de pensar, en mi manera de negociar. ¿Hay alguien que diga amén? Jesús se refería a que seríamos recompensados en lo visible cuando primero busquemos lo invisible. A ver, escúchelo bien. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es eso? Si haces esto, vas a tener recompensa.
¿Hay alguien que diga amén? El esquema de las recompensas no lo creó el hombre, lo creó Dios. Haz esto y vas a ser recompensado. Jesús te está diciendo, haz esto y vas a ser recompensado. Alábele al que vive. Alábele con ganas. Si es que hay ganas, alábele, 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 alábele. Salomón tuvo que hacer su elección. Le tocó el día de hacer su elección y su petición a Dios fue por tener un corazón entendido en discernir lo bueno de lo malo y que le permitiese ejercer justicia entre los habitantes de Israel. Como padre, a ti y a mí nos toca tener ese tipo de corazón. Como padre de la nación, obviamente con mayor, porque afectamos millones de personas con nuestras decisiones. No puedo gobernar para un grupo, no puedo gobernar para un color, no puedo gobernar para un partido, no puedo gobernar, no. He de gobernar para todos, como cuando como padre gobierno para todos mis hijos. ¿Hay alguien que diga amén? Porque no digo, este mi hijo coma y este otro no. Esos son los verdaderos padres. Alábele al que vive. Alábele, alábele. Alábele con ganas. Entonces la decisión de él no fue hacer peticiones por bienes materiales. Su petición no fue hacer una petición por bendiciones materiales, por cosas materiales o bendiciones naturales, no. Era la búsqueda del reino invisible, que él consideraba que era de mucho mayor valor que cualquier otra cosa material o natural. Y entonces, cuando a él se le hizo esa luz, por lo que su padre le enseñó, por lo que él vivió en su relación con Dios, no hubo duda lo que él pidió. Y se alineó para que el deseo de Dios se alineara con el suyo. Y vino el esplendor. Al punto que los reyes ricos, como la reina de Saba, quedaban, ¿Cuándo? Cuando los deseos de Dios se alinearon con el corazón de Salomón. Cuando él empezó a vivir los deseos de Dios, entonces la yapa fue prosperidad, la yapa fue gloria, la yapa fue fama. ¿Hay alguien que diga amén? La yapa, no el eje. Dios no quiere, Dios no está en contra de que tú tengas una buena casa o un buen auto, no. Lo que no quiere es que tengas eso en el centro de tu corazón. No puede estar la yapa en el centro de tu corazón. Lo que tiene que estar en el centro de tu corazón es tu amor, tu búsqueda, tu valoración por Dios. Y lo otro viene como la yapa. Alábele al que vive. Alábele, alábele. ¿Realmente está alabando o qué? Dele un aplauso poderoso. Entonces, ese reino espiritual es el que tuvo un efecto profundo en todo lo que lo rodeaba, que era visible. Por eso es de que se vio el esplendor, hasta en los trajes. Por eso se buscó la perfección en todo, en la comida, en todo. Amén. Su apreciación por lo invisible de parte de Dios influyó en todo. Cuando tu búsqueda de Dios es de esa naturaleza, eso va a influir en toda tu vida. Te va a abrir puertas que jamás has pensado que te iban a ser abiertas. Te va a hacer alcanzar posiciones que jamás has pensado que ibas a alcanzar. Te va a hacer negocios que nunca jamás se te han pasado por la cabeza. ¿Realmente esto es apropiado para un hombre levantado para tomar una decisión tan profunda? Y que esa decisión, de hecho, ha sido tomada por alguien que valoraba la presencia de Dios más que la vida misma. Lo invisible sobre lo visible. Dios sobre lo natural. Por encima todo lo de Dios, todo lo del reino de Dios, por encima de lo del reino natural. Porque comprendió que este último era consecuencia del primero. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Dios recompensa el proceso.
Sí, Dios recompensa el proceso, aunque usted no lo crea, porque este es un proceso. Porque a quien se convirtió ayer no le puedo pedir que piense así. Dios recompensa el proceso. Honra a quienes abrazan principios, incluso al punto de la pérdida personal. A quienes abrazan sus principios. ¿Por qué? Porque este tipo de elección es lo que se construye, es sobre lo que se construye el carácter de una persona. Para que una persona sea inamovible cuando vienen a coimearlo, tiene que tener principios cimentados en Dios. Tiene que tener temor de Dios. Tiene que tener amor a Dios. Entonces, nada ni nadie lo va a mover de su posición. Su camino va a ser buscar la integridad que alegra a Dios. Hay alguien que diga amén. Va a buscar complacer a Dios. No va a entrar en otro tipo de tratos. Por una simple y sencilla razón. ¿Por qué? Porque ha aprendido a valorar y lo ha hecho suyo. No tranza con lo otro. Este tipo de decisión, de elección, es sobre lo que se construye el genuino carácter. Lo otro es payasada de segundo nivel. Y de eso está lleno la caminata del hombre. De gente que aparenta una cosa y es otra. De gente que aparenta ser íntegra, pero a la primera ocasión cae. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, dice la palabra. ¿Perdón? ¿Qué cosa es mejor? La sabiduría. ¿Qué cosa? Que las piedras preciosas. Es mejor que las joyas. Wow. Porque mejor la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo, y escuche bien, y todo cuanto se puede desear. ¿Qué cosa? Todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Tu deseo más grande no se compara con ella. No se compara con estar enchufado con Dios. No se compara con ser guiado por la sabiduría de Dios. No se compara con nada. Ni el negocio más grande no se compara. Aquí está claro en la palabra. Proverbios 8:11. Amén. La única forma de saber si creemos eso es eligiendo la sabiduría de una manera en que estemos dispuestos a pagar lo que sea necesario por ella. Por eso me encanta el Salmo 37:4 que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. ¿Cómo podrías deleitarte si no lo conoces? ¿Cómo podrías deleitarte si no tienes empatía con Él? ¿Cómo podrías deleitarte si tu deseo no está alineado con el deseo de Dios? ¿Cómo? A tu manera no funciona. A mi manera, peor, tampoco funciona. Solo a la manera de Él. Deleítate en Jehová. Clarito. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él te concederá tus deseos. Cuán importante es que nuestros deseos sean nacidos de la voluntad de Dios. No, tengo que ser el presidente del sindicato. ¿Y por qué? ¿Dios quiere que seas? ¿Dios quiere que seas eso? ¿Dios te ha llamado a aquello? ¿O tú quieres ser? ¿O tú quieres que la gente te escuche? ¿O tú quieres dirigir? ¿O tú quieres cambiar? Mi hermano, mi hermana, o empezamos por el ABC, o nos quedamos, ¿no es cierto?, con cosas, con frutos a medias.
y quiero alcanzar la plenitud. Tú, cada uno decide. La decisión es de cada uno. Mi obligación es mostrarte lo que entiendo, dice la palabra de Dios. ¿Hay alguien que diga amén? Incline su cabecita ahí donde estamos. Papá amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias por este día, Padre amado. Te pedimos, precioso Espíritu Santo, que tú nos ayudes, Padre amado, a comprender cuán importantes estas palabras que Jesús nos dio. Estas palabras de buscar, Padre amado, primero el reino de Dios y su justicia. Estas palabras, Padre Altísimo, Señor, de alinear mis deseos con los tuyos, Señor. Pero ¿cómo habría de alinearlos, Señor, si no conozco qué es lo que tú quieres para mi vida? Si no escucho tu voz, si no la sé discernir, Señor, regálame los elementos para discernirla, para escuchar cada día mejor tu voz, Señor, para afinar y tener certezas de mis decisiones, que ellas te complacen a ti, Señor. No me puedo contentar con un camino de mediocridad, porque mi Padre es Padre de excelencia. No me puedo contentar con un camino aguado, cuando mi Padre es un Padre de definiciones. No me puedo contentar, Señor. Mi Dios, tú eres mi luz, tú eres mi Padre. Soy hecho a imagen y semejanza tuya. Quiero vivir esa semejanza en mi vida. Quiero ser portador de tu gloria, Señor. Donde quiera que ande, donde quiera que viva, donde quiera que interactúe, que se pueda ver, Padre amado, tu mano en mi vida, trayendo bendición a todo el que me rodea, Señor. Oh, precioso Señor, haz de mi persona instrumento de bendición. Primero para mi vida, para mi familia, para mi entorno, para mi negocio, para mi ciudad, para donde tú hayas definido sea el alcance de mi ministerio, Señor. Y si solo es para mis hijos, Señor, aleluya, gloria a Dios, sea solo para ellos, Señor. Pero lo que es, yo quiero caminar contigo, agradarte a ti y vivir la vida para que tú tengas complacencia con mi vida. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos todo para casa. Torre fuerte en mi casa. Vamos todo para la casa. Torre fuerte en mi casa. Vamos todo para la casa. Torre fuerte en mi casa. Vamos todo para la casa. Torre fuerte en mi casa. Y de aquí sale la predicación, alcanzando el mundo y su generación, cambiando vida transformada para siempre. La luz de Cristo que te salva eternamente. No es un reflejo ni una estimulación. Aquí está la presencia del Señor tu Dios. Ven con tu danza y tu espalda a su presencia. Torre fuerte en la presencia.